dominio de funciones algebraicas, tomamos en cuenta qué cosa. Si es racional. A ver de nuevo. Si hay división. Bueno, dos restricciones. Una de ellas es... División entre cero. ¿Que no hay números imaginarios? No está definida la división entre cero. Esa es la respuesta. ¿Vale? Hay que decirlo completo, por favor. No está definida la división entre cero. El otro, la otra. ¿No hay raíz cuadrada de negativos? No existen raíces pares de números negativos, pero es raíces pares. ¿Sí? Tenemos que aprendernos las reglas como son, no como las pensemos, por favor, ¿sale? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál de esas dos restricciones se cumple aquí? Ninguna de las dos, ¿no? Ninguna de las dos. Muy bien. Por lo tanto, el dominio son ¿qué? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. El dominio de esa función son todos los reales. Perfecto. Muy bien. Voy a cambiar de pluma porque ya sé que no se ve. Miren. Aquí está. A ver. Vamos a ver si estos ya se les bajó. Si no, sacamos los nuevos. Bien. Ok, entonces podemos darle cualquier número real. Ahora, para graficar una función, pues tenemos que identificarla para saber cuántos valores podemos darle. También, por ejemplo, algunas características matemáticas de la propia función. Básicamente, como esta es una función lineal, y esa también, yo sé que puedo graficar una función lineal con 2 puntos. Obviamente no le voy a dar 2 puntos. ¿Por qué? Pues porque aquí es una suma de dos funciones y aparte hay ahí valor absoluto. Tienen que ser más, pero en ese sentido voy a pensar que le voy a dar 3, que serían, por ejemplo, el menos 2, el 0 y el 2. ¿Sale? Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy el menos 2, me va a quedar valor absoluto de menos 2, pues 2. Más menos 2 menos 3 menos 5, valor absoluto 5. Esto me da 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí o no? Bien. Con 0 va a ser 0 más 0 menos 3, valor absoluto 3. Esto me da 3. Con 2 va a ser 2 más 2 menos 1. Perdón, 2 menos 3 menos 1, valor absoluto 1. Esto me da 3. Bien. Si yo hago la gráfica, vamos a ver. Este es menos 2, 7. Bueno, pues menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda muy arriba. Pero bueno. 0, 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3. Pues como que no hay mucha información. Vamos a darle más valores. ¿Qué valores le puedo dar? Miren, ya no le voy a dar más pequeñitos que menos 2 porque estoy viendo que se están disparando. Le voy a dar números por aquí. Por ejemplo, le voy a dar el 1, le voy a dar el 4. Con 1 me va a quedar 1 más 4. No. Es 1 menos 3 menos 2, valor absoluto 2. Me va a dar 3. ¿Sale? Sí, profe. 4 va a ser 4 más 4 menos 3, 1, valor absoluto, me da el 5. Bien, entonces tengo el 1, 3, el 4, 5. Fíjense, pues como que está medio raro, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, esta función nunca va a cortar al eje X.
no va a interceptar al eje X, porque sí intercepta al eje Y. Pero al eje X, miren, con el otro grupo quisimos sacar los interceptos con X y nos tardamos. ¿Por qué nos tardamos? Porque no los hay. ¿Y por qué no los hay? ¿Cómo encontramos los interceptos con X? Cuando Y vale 0, ¿no? Cuando Y vale 0, muy bien. Fíjate. 0 igual a valor absoluto de X más valor absoluto de X menos 3. Esta cosa nunca va a valer 0. Porque estoy sumando dos números positivos. ¿Están de acuerdo que son positivos porque son valor absoluto, no? Cierto, profe. La única posibilidad que haría que la suma de dos positivos me diera 0 es que ambos sean 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero de ninguna manera X y X menos 3 van a ser 0 simultáneamente. No, ¿por qué? Pues porque este mono vale 0 cuando X es 0 y este cuando es 3. Y se supone que tiene que ser el mismo valor. ¿No oigo? Cierto, profe. Entonces, Sí, profe. ¿qué significa? No hay interceptos con Y. Perdón, con X, no los hay. Y nosotros quisimos despejar y aplicamos propiedades pobres de sus compañeros, pues se me fue. Pero fíjense cómo a veces nada más analizando un poquito y aplicándole lógica te das cuenta que no va a haber interceptos con Y, con X. Y aquí lo estamos viendo. Si se fijan, esto sería más o menos así. Aquí baja. Aquí vean cómo en estos tres vale 3, ¿sí o no? Sí, profe. Y luego sube, y luego sube. Pero, ¿hasta dónde va a valer 3? Si yo le aplico un poquito de lógica, me voy a dar cuenta que va a ser en 3. Porque si X vale 3, sería esto 0 y me va a quedar el 3. Y hasta ahí va a llegar. Fíjense. Si X vale 3, me va a quedar 3 más 0, ¿verdad? Pues me da el 3, 3, 3. Y ya, por ejemplo, el siguiente, que era el 4, ya sube hasta 5. Entonces, hasta aquí es así, y por lo tanto, esa sería la gráfica de la función. ¿Sí? Vean cómo son, pues es una línea recta quebrada. Es una función de las que se conocen a veces como poligonales, porque son varios lados, está quebrado ahí. Y son líneas porque pues, son funciones lineales, o sea, aquí no hay curvas. Pero sí tiene su chistecito esta función, porque la función valor absoluto, y esta vale que sí la conozcamos bien, la función valor absoluto, ¿alguien sabe cómo es su gráfica? Es como una V cuando es X nada más, ¿no? Exactamente. Es una V cuyo punto mínimo es el origen. Y vean, si X vale 1, pues valor absoluto de 1 es 1, con 2 es 2, con 3, 3, con menos 1, 1, con menos 2, 2, con menos 3, 3. Va a quedar esa famosa V. Pero vean cómo esta función sí intercepta al eje X. Pero esta no, porque aquí ya hay una composición. Por ahí alguien habló de una función compuesta. Sí, y de hecho son cuestiones que ahorita vamos a analizar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? No, profe. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora sí, les presento nuevamente la pantalla. Y estábamos viendo este tema que son combinación de funciones. Bueno, ya vimos que las combinaciones pues son suma, resta, multiplicación, división. Vimos las polinomiales, vimos las racionales. Y vamos a ver ahora estas que son
las transformaciones rígidas, ahí nos quedamos. Y ya vimos que las transformaciones rígidas son aquellos cambios experimentados en una función sin cambiar la forma, sin cambiar su forma. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues hay dos tipos principales de transformaciones rígidas. Una de ellas son las traslaciones y otra de ellas son las reflexiones, que son acá abajo. ¿Sí? Esas son las transformaciones no rígidas. ¿Por qué? Pues porque no cambia la forma de la función, la estructura. Claro que es como si la moviéramos nada más. Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué son las traslaciones? Bueno, las traslaciones son desplazamientos que le podemos hacer a la función ya sea vertical u horizontalmente. Si lo voy a hacer vertical, o sea, las traslaciones verticales pueden ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo es hacia arriba? Hacia arriba es si a la función le sumo un número positivo. Le sumo un número positivo. Y ese número positivo va a indicar cuántas unidades estoy desplazando la función verticalmente hacia arriba. Si a la función le resto ese número, lo estoy desplazando hacia abajo, C unidades. Ahora, ¿por qué estos desplazamientos son verticales? Porque si se fijan, a quien le estoy sumando es a la función. ¿Y quién es la función? ¿La qué? ¿Quién es la función? ¿Cómo se llama? ¿La qué? Piénsenle. ¿La variable independiente? La variable... No. Tache. No, va de nuevo. A ver. ¿Le estoy sumando C o restando C a quién? A la función. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, la función que viene siendo... ¿La función de X? La función que viene siendo La variable dependiente, ¿no? la variable dependiente, o sea, ¿la qué? ¿La qué? Luego, ¿la qué, muchachos? La variable dependiente o la función. Por eso, la variable dependiente, o sea, ¿la qué? ¿La ordenada? La ordenada. Si se fijan, a las abscisas no les estoy haciendo nada. A las ordenadas es a las que les estoy sumando o restando, ¿sí o no? Porque son los valores de Y. Si le sumo a la ordenada, lo muevo hacia arriba, ¿sí o no? Si le resto a la ordenada, lo muevo hacia abajo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿cómo son las traslaciones horizontales? A ver, ¿qué variable está relacionada con la horizontal? ¿Qué variable? La variable X, ¿no? La variable X, la X, muy bien, la independiente. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo le sumo o le resto a la abscisa y le hago nada a la ordenada,
y le hago nada a la ordenada, entonces estoy desplazando horizontalmente a la función. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Nada más que aquí va a ser un poquito contrario a la lógica. ¿Por qué digo esto? Porque si a la X le sumo C unidades, estoy desplazando C unidades a la izquierda. Y si le resto C unidades a X, lo estoy desplazando C unidades a la derecha. Si se fija, pareciera ser al revés. Yo esperaría que si le sumo, pues se fuera a la derecha, pero no, es a la izquierda. Y si le resto, lo desplazaría a la izquierda, pero no, lo estaría haciendo a la derecha. ¿Se fijan que aquí es diferente nada más eso? Cierto, profe. Ahora, fíjense cómo aquí tenemos gráficamente lo que les acabo de decir. Yo tengo la gráfica original. La gráfica original es esta que estoy mostrando. ¿Sí se ve la manita ahí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si yo le sumo C unidades a la ordenada, pero a la abscisa la dejo igual, a cada uno de los puntos, a cada una de las ordenadas de los puntos, lo que estoy haciendo es desplazar toda la gráfica C unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque le estoy sumando a la ordenada. Por el contrario, si a todos los puntos de la gráfica, a su ordenada, o sea, a la ordenada de todos los puntos de la gráfica le resto una cantidad C, estoy desplazando hacia abajo C unidades toda la gráfica. ¿Sí? Ahora, si a la abscisa de todos los puntos de la función le resto una misma cantidad, a ver, creo que aquí está mal. Sí, esto está mal. Aquí el libro tiene un error, ¿eh? Tiene un error. ¿Por qué? Porque si a la abscisa le resto C unidades, a la abscisa de todos los puntos, estoy desplazando hacia la derecha la gráfica. Fíjense cómo aquí lo hace al revés, lo pone a la izquierda. ¿Sí se entiende? Miren, acá está bien. Es a la derecha. Ya se fijaron que ahí está mal el libro, ¿verdad? ¿Sí o no? Cierto, ¿Sí? profe. Bien. Y vean cómo también esta grafiquita está mal. ¿Por qué? Porque aquí, si lo estoy desplazando a la derecha, en realidad a las abscisas les debo de restar. Ah, creo que ya entendí. No, pero Tomás está mal. Sí, no. Aquí tiene que ser X menos C para que se desplace a la derecha. A ver, no, creo que ya entendí. A ver, espérenme, déjenme ver bien esto. Ya entendí. Nada más aquí como que confunde un poco la gráfica, pero ya entendí. Fíjense, acá está. Si a la abscisa le sumo C unidades, significa que estoy desplazando a la izquierda. Está bien, nada más que aquí, como que no es muy claro cómo lo pone, pero sí está bien, miren. Le está sumando C unidades a la abscisa, pero dentro de la función. Y entonces todas las abscisas se les va a restar C unidades y por eso va a quedar a la izquierda. O sea que sí está bien, nada más que como que ahí lo pone como rebuscado. Y bueno, si a la abscisa le resto C unidades a todas las abscisas de los puntos, entonces en realidad se les estará sumando y se estarán desplazando a la derecha. ¿Vale? Esos son las traslaciones, vertical y horizontal, ¿vale? No oigo. Sí, profe. Ahora Sí, profe. siguen las reflexiones. Las reflexiones es cuando uno de los ejes coordenados, llámese eje X o eje Y, actúan como si fueran espejos o ejes de simetría. Entonces, fíjense bien. Si mi función es y igual a f de x, al multiplicar f de x por menos, lo que voy a obtener es la gráfica de la función, pero reflejada con respecto al eje x. ¿Sí?
Si a la función a la que resto por menos 1 es a la variable, entonces la gráfica de esta nueva función va a ser la de f, o sea, la original, pero reflejada con respecto al eje y. ¿Sí? Vean, aquí tengo la gráfica de la función, esa es la gráfica normal, pero si a toda la función la multiplico por menos, el resultado o la gráfica que se va a obtener es esta, pero reflejada con respecto al eje y. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Por el contrario, si a quien multiplico por menos es a la variable dentro de la función, lo que estaré reflejando, pues es con respecto al eje y. Esta la reflejo con y me va a quedar esto. Bien. Esas son las transformaciones no rígidas. ¿Por qué? Porque las transformaciones no rígidas, si se fijan, son cambios de posición sin alterar la forma de las funciones. Si se fijan cómo no se alteran, ¿verdad? Nada más las cambiamos de posición. ¿No oigo? Sí, profe. Bien. Pero ¿qué pasa si ahora esas transformaciones alteran la forma de la función? La alteran. Bueno, pues es que esas transformaciones van a ser no rígidas. No rígidas. ¿Por qué? Porque sí voy a deformar a la gráfica. ¿Y cómo son esas transformaciones no rígidas? Bueno, son los famosos estiramientos o alargamientos y las compresiones o aplastamientos, pues. ¿Sí? Ahora, estos estiramientos o compresiones pueden ser también verticales u horizontales. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Cómo son los verticales? Los que están relacionados con los verticales. A ver, ¿lo vertical con qué variable lo relacionamos? Con la dependiente. Con la y, con la dependiente, con la función. Muy bien. Entonces, fíjense, si ahora a la función la multiplico por un número mayor que 1, la voy a estirar verticalmente. La voy a alargar verticalmente. Por el contrario, si multiplico a la función por un número entre 0 y 1, la voy a estar comprimiendo verticalmente. ¿Sí? Bien. Y si ahora, a ver, ¿se acuerdan cómo era el comportamiento de X? Era al revés que el de Y en las rígidas. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues aquí va a ser igual. Nada más fíjense cómo los estiramientos y compresiones son de multiplicación, mientras que las otras eran de suma o resta. ¿Sí se acuerdan? Los estiramientos y compresiones son productos. Y ¿cómo se llama? Las traslaciones son de suma o resta. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es lo horizontal? Pues lo horizontal ahora es meterme con la X. Multiplicar algo por X. Si ese algo es un número entre 0 y 1, como es al revés que la Y, va a haber un estiramiento. Obviamente horizontal. ¿Ya se fijaron? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora multiplico a X por un número que es mayor que 1, lo voy a comprimir horizontalmente. Y esas son las transformaciones rígidas y no rígidas. Ahora, aquí hay otro concepto también muy importante, que es el tema de simetría. El tema de simetría se relaciona mucho con la reflexión. ¿Sí? Y hay dos tipos de simetría.
la simetría con respecto al eje Y y con respecto al origen. Seguramente ustedes se van a preguntar, ¿y por qué no hay simetría con respecto al eje X? Buena pregunta, y la respuesta es que no puede haber simetría con respecto al eje X, porque si la hay, entonces ya no estaríamos hablando de función. Y de hecho, pues no está definido. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Decimos que una función es simétrica con respecto al eje Y, si, solo si, f de menos x es igual a f de x. Decimos que una función es simétrica con respecto al origen, si f de menos x es igual a menos f de x. Este tema de simetría se relaciona mucho con la paridad de las funciones. Si una función es par, significa que f de menos x es igual a f de x y por lo tanto será simétrica con y. Si una función es impar, significa que f de menos x es igual a menos f de x y va a ser simétrica con el origen. Vean, esta es una función par porque si se fijan es simétrica con respecto al eje y. Todos sus puntos se reflejan con respecto al eje y. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí, profe. Y si se fijan, esto no es otra cosa más que esto de aquí. ¿Por qué? Porque la Y no cambia. La ordenada no cambia. Lo que cambian son las abscisas. La abscisa y su negativa tienen la misma función. Van a ser simétricas con Y. Y aquí tenemos una función que es simétrica con respecto al origen. Vean, la distancia de este punto se refleja con el origen que da acá. Este punto se refleja con el origen que da acá. Este punto se refleja con el origen que da acá. ¿Sí? Si se fijan, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que prácticamente la abscisa cambia de signo y la función también. ¿Sí? O sea, por eso es que tenemos una parte en un cuadrante y la otra en otro cuadrante, pero hay un cambio en los signos de las dos variables. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Y bueno, pues ya están aquí los números. A ver, agárrense uno. ¿Sale? 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 Del 1 al 6. El 5. El 5. El 4. El 4 o el El 4 mejor. Me voy más por el 4. Vamos a hacernos el 4. Muy bien. A ver, vamos a ver. Nos dice que encontremos la suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? No nos pide que saquemos el dominio, pero yo lo voy a hacer. ¿Se entiende? ¿Oigo? Sí, profe. Profe, A ver. Vamos a ver. Díctenmela, por favor, es f de x igual a... 2x menos 1 ¿sí? sobre x más 3. Bien. Luego, g de x. G de x es x menos 3 ¿Sí? sobre 4x más 2. Bien. Bueno. Pues la suma es f de x más g de x. Pues es esto. Obviamente, pues hago operaciones, ¿no? Común denominador. ¿Quién va a ser el común denominador?
La multiplicación. El producto, ¿sí? X más 3 por 4x más 2. Este entre este a este por este. ¿Bueno? Más. Me va a quedar así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuánto es el resultado? El producto de estos me va a quedar 8x cuadrada. 8x cuadrada, luego es este por este, menos 4, este por este, 4, se van, me va a quedar menos 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Y luego más, aquel producto de allá es una diferencia de, son binomios conjugados, me va a quedar diferencia de cuadrados. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, pues si se fijan, aquí hacemos la suma. Obviamente podemos factorizar el numerador, pero lo podemos dejar así. ¿Por qué no conviene factorizar? Bueno, pues porque no tiene caso. Generalmente yo factorizo para simplificar. Pero bueno, si lo quisiera factorizar, pues va a quedar así. Pero hasta se ve feo. ¿Sí o no? Sí, profe. Se ve medio gacho, ¿no? Joven. Se ve más Sí. bonito. Pero voy a sacar el dominio. El dominio de la suma, ¿sí se alcanza a ver? Dominio de f de más g. No, profe, no se No ve. del todo, profe. ¿Sí? Luego, Sí, ya. profe. es ¿qué cosa? La intersección de los dos dominios. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los reales excepto el menos 3. No oigo. Sí, profe. Todos los reales excepto el menos 3. Y de esta son todos los reales excepto el menos un medio. Perdón, el menos un medio. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? ¿Cuál va a ser la intersección de ellos? Pues todos los reales excepto el menos 3 y el menos 2. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sale? Y obviamente este mismo dominio va a ser el de la resta y también va a ser el de la multiplicación. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cómo va a ser la resta? Bueno, pues va a ser este menos este. Prácticamente es, ¿están de acuerdo que la resta está bien calabaza, ¿no? ¿Por qué? ¿Están todos de acuerdo que va a ser 7x cuadrada más 7, ¿no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. y que el producto pues va a ser tan más fácil, va a ser así. Luego, Sí, profe. ¿eh? Sí, El que profe. sí es interesante aquí es el del cociente. A ver, ¿cómo va a ser el cociente? Bueno, pues es esta.
entre esto. No oigo. Sí, profe. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? El numerador de f de x por el denominador de g de x. Y eso va a ser el El numerador. sándwich. Sándwich, Eso, bueno. ¿no? Sí, profe. Sí, Un profe. sándwich de atún. O de jamón, ¿cuál quieren? O de huevito con chorizo. De huevito con chorizo. Ya cada quien, ¿no? Yo lo prefiero así como de atuncito. Porque huevito con chorizo ya en la tarde como que da chorro. Ya el huevo ya muy tarde ya como que no cae bien, ¿sí o no? Para la mañana. Cierto, profe. Sí, profe. Se suelta. Se suelta el estómago. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Verdad? profe. Ahora, recuerden que el dominio, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver aquí? Muy Oigo, poco. Muy ¿no? poco. El dominio del cociente es también la intersección, pero aparte se descartan aquellos que hacen cero al denominador. Entonces, fíjense bien. ¿Quiénes hacen cero el denominador? El denominador es este. ¿Están de acuerdo que el denominador que es g vale 0 si x es igual a 3? Sí, profe. ¿Sí están de Sí, acuerdo? profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense bien. Fíjense bien. Sí, sí es el, sí es el, sí es el 3. Sí es el 3. Sí. Bien. Entonces, fíjense bien. La intersección son todos excepto el menos 3, el menos 1 medio, y quitamos el 3 porque el 3 hace que el denominador sea 0. ¿Sí? Entonces, el dominio son todos los reales menos el menos 3, el menos 1 medio y el 3. Ustedes van a decir, pero ¿por qué también descartamos al menos 1 medio? Si estamos viendo que aquí en el resultado, pues ahí no hay ninguna bronca. Pero hay que descartarlo porque el menos 1 medio hace que este cociente sea 0. Miren, aquí básicamente ya es un poquito ya también de criterio nada más. Habrá quien diga, no, sí lo puede coger el menos 1 medio porque como este es el resultado final, no hace el menos 1 medio que haya división entre 0. Ok, pero sí hace que haya división entre 0 entre uno de los números que se está dividiendo. Entonces puede ser así o puede ser nada más el menos 3 y el 3. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya me pasé. Nos vemos mañana. Que pasen buena tarde. Un abrazo a todos. Profe, sí, Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Dios mediante, nos vemos mañana. Hasta luego. Profe. 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 ¿Qué pasó? Creo que somos los que, bueno, a mí que no me había revisado, creo que todavía mi examen. A ver. Déjame entonces, espera. Sí, está bien, profe. No se preocupe.